Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Este, Vamos a continuar con la parte de farmacología cardiovascular. Entonces, bueno, debido a un problema que tuve con un familiar que está hospitalizado a causa de la pandemia, decidí hacer la grabación de la clase y proyectarla para ustedes. Entonces, cualquier duda que tengan o pregunta la podemos resolver en la siguiente sesión o pueden dejármela directamente aquí en el grupo de Classroom. Entonces vamos a iniciar con la parte de farmacología cardiovascular. Primeramente, para iniciar, vamos a hablar acerca de el órgano principal del sistema cardiovascular, que es el corazón. El corazón, como podemos ver aquí en este diagrama, está compuesto principalmente por dos aurículas y dos ventrículas. Este órgano, como bien saben, se encarga principalmente del bombeo de la sangre hacia todo el organismo. Es un músculo bastante potente que está trabajando en todo momento para facilitar todo este proceso de distribución de la sangre hacia el organismo. Entonces podemos observar que este músculo se encuentra trabajando de forma coordinada, lo que quiere decir que en todo momento va a tener un proceso sincrónico para favorecer el efecto de esta acción. Podemos observar aquí en la parte superior que tenemos el sistema de entrada y de salida de sangre, que ya sea que provenga de sangre venosa, es decir, la sangre que fue directamente colectada de todo el organismo, es decir, sangre que tiene gran cantidad de CO2, que necesita ser filtrada por los pulmones para nuevamente hacer este recambio gaseoso y generar nuevamente la parte del oxígeno para hacer la distribución de este gas hacia todo el organismo y favorecer así el funcionamiento adecuado del organismo. Y por otro lado tenemos la liberación de sangre arterial, que como les he mencionado, esta es la sangre purificada por los pulmones que va a ser nuevamente distribuida hacia el organismo. Entonces, podemos observar que durante un latido, que es normalmente durante este proceso que se va a hacer el bombeo de la sangre, tenemos la activación tanto de las aurículas como de los ventrículos. Hemos estado normalmente en cursos de fisiología, han visto que esta división se genera principalmente en las dos cámaras distintas. Tenemos, por ejemplo, la parte de las aurículas que se encuentran en la parte superior, esta parte que se está señalando, y la parte de los ventrículos, que es la parte inferior. Vemos que cada uno de ellos tiene diferentes válvulas que están abriéndose y cerrando que permiten tanto la entrada como salida de sangre. Y esta a su vez también tenemos válvulas que están siendo coordinadas para favorecer nuevamente este transporte de sangre. Podemos observar que en el centro tenemos la parte de la pared que se va a encontrar la división de esta aurícula y ventrículo izquierdo del lado derecho. También podemos observar de forma, de forma típica o característica, podemos observar un electrocardiograma que posiblemente ustedes hayan reconocido o estén familiarizados con él. Vemos que este electrocardiograma se va a activar en diferentes regiones dependiendo de qué proceso de latido se esté generando. Podemos observar que, vamos a disminuir un poco la velocidad. Vemos que prácticamente la primera parte, la primera región que se observa en este electrocardiograma, se encarga principalmente de la contracción de las aurículas, mientras que la parte de la punta, esta región que se encuentra aquí en el centro, es principalmente la región de los ventrículos, es decir, donde se va a generar todo este proceso de contracción muscular. ¿Por qué es importante esta parte? Porque como tenemos este movimiento de forma sincrónica, el corazón tiene
diferentes funciones, bueno, no son funciones como tal, sino diferentes fenómenos que van a regular su funcionamiento. Habíamos mencionado que tenemos la parte del efecto cronotrópico, que es la cantidad de latidos que se van a generar en un determinado espacio de tiempo. Esto está relacionado, como podemos observar, con el número de... Aquí tenemos, por ejemplo, que a esta velocidad tenemos 40 latidos por minuto. Entonces quiere decir que esa va a ser nuestra frecuencia cardíaca. Son 40 veces que se genera un ciclo durante un minuto. Tenemos también el efecto inotrópico, que se refiere hacia la fuerza de contracción. Podemos observar que esto, al ser prácticamente como, además de ser un músculo, podemos observarlo como si fuera un globo. Es decir, cuando apretamos este corazón, es decir, cuando se genera este proceso de contracción, lo que hacemos es mandar con cierta fuerza la cantidad de sangre hacia el organismo. Si tenemos un efecto inotrópico positivo, significa que el corazón se va a apretar con mayor fuerza. Por lo tanto, la cantidad de sangre que va a fluir hacia el organismo va a ser mucho mayor. Si tenemos un efecto inotrópico negativo, quiere decir que el corazón puede no estar bombeando con tanta fuerza y la cantidad de sangre que va a llegar al organismo va a ser menor. Entonces, estos elementos son a considerar para poder entender cómo es el funcionamiento de este órgano y cómo está relacionado con los diferentes tratamientos y sobre todo las diferentes patologías que acceden a este órgano. Y finalmente, como les había mencionado, tenemos un tercer efecto que es el efecto dromotrópico. Quiere decir que es la velocidad de conducción. ¿Y a qué nos referimos con esta parte de velocidad de conducción? Principalmente nos vamos a referir a en qué proceso se va a generar las diferentes regiones del latido. Como les decía, en la primera región, ahorita vamos a ver un poco más del electrocardiograma, pero esta es la región P, esta pequeña curva que está aquí, es prácticamente la contracción de las aurículas. Es decir, las aurículas son es la estructura como tal, la estructura marcapaso que va a dictaminar el paso o el proceso de latido de este órgano y va a mantener así la simetría para favorecer un latido de forma constante. Podemos observar que después va a irse hacia otra región, va a viajar este impulso eléctrico hacia las diferentes regiones inferiores de este órgano, generando principalmente las zonas PQRS que están relacionadas con este pico central del electrocardiograma. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más acerca de cómo está funcionando este órgano para poder favorecer este efecto dromotrópico. Entonces, vamos a empezar a ok. Entonces, lo que podemos observar aquí, primeramente, es un poco acerca, retomando, un poco acerca de la anatomía de este órgano. Vemos que tenemos, como les había mencionado, tenemos diferentes inervaciones, dependiendo de cómo va este flujo de la sangre. Aquí tenemos más o menos un esquema, digamos, en dos dimensiones de lo que acabamos de representar. Vemos que tenemos aquí nuestros diferentes atrios en la parte superior y tenemos la parte de los ventrículos en la parte inferior. Vemos que puede ser a partir de la vena superior cava, entra esta sangre, llega hacia el ventrículo derecho, sube hacia la arteria pulmonar que va a ir directamente hacia los pulmones, es decir, sube la cantidad de la sangre, llega hacia los pulmones, se genera este intercambio gaseoso y ya tenemos sangre que ha sido filtrada, es decir, esta sangre de este lado va a ser rica en oxígeno, va a llegar por parte por parte de la vena pulmonar, que es esta región de aquí, esta es la región de la vena pulmonar. Llega hacia el ventrículo izquierdo, después desciende llega hacia la aurícula izquierda, desciende hacia el ventrículo izquierdo y de ahí va a ser distribuida hacia todo el organismo, principalmente por la aorta.
Entonces de ahí va a ser distribuido hacia las diferentes regiones de venas, arterias y arteriolas para favorecer este intercambio gaseoso del organismo. Entonces vemos que ese es uno de los principales funcionamientos de este órgano, distribuir la cantidad de sangre y recolectar la sangre que ha sido previamente utilizada por el organismo para hacer la filtración y la limpieza por parte de los pulmones. Entonces se encuentran íntimamente conectados tanto el sistema cardiovascular como el sistema respiratorio. Entonces esa es una consideración que se tiene que tener porque normalmente se habla como del sistema circulatorio como un ente aparte, pero no, realmente está siempre integrado con diferentes órganos y sobre todo el sistema respiratorio. Entonces, vemos que también todo este flujo de sangre va a ser por diferentes compartimentos y todo esto tiene una razón de ser. Principalmente va a ser porque esta compartimentalización va a permitir que el proceso que habíamos mostrado en el esquema anterior, bueno, en la imagen tridimensional, pueda tener cierto ritmo para favorecer este proceso de distribución de la sangre. Entonces, esa va a ser una de las principales condiciones que tiene que tener este órgano. Ahora, dentro de sus características físicas, el corazón es uno de los órganos que más cantidad de canales iónicos tiene en su superficie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para favorecer todo este proceso de contracción, necesitamos una inervación adecuada de una gran cantidad de canales iónicos que van a favorecer todo este intercambio energético para poder generar el proceso de contracción muscular. Entonces, posiblemente hayan ustedes tenido, ya sea por laboratorio o en sus clases de fisiología, hayan observado un gráfico de esta naturaleza que va a representar los diferentes procesos del potencial cardíaco, potencial eléctrico cardíaco. ¿Y a qué nos referimos con esta imagen? Aquí vemos que tenemos una fase 0, una fase 1, 2, 3 y 4. Y en la parte inferior este esquema está bastante bien explicado porque tenemos los diferentes elementos que están participando. Tenemos corrientes de sodio, corrientes de calcio, tenemos corrientes de potasio y tenemos finalmente la zona de recambio, es decir, aquellos que van a encargarse de controlar la homeostasis. Aquí tenemos principalmente el nombre de lo que está participando en cada una de las regiones y en este esquema de aquí vamos a observar en qué punto del potencial cardíaco se van a encontrar. ¿A qué nos referimos? Durante la fase 0, que es prácticamente como la fase inicial, vemos que esto de aquí, lo que tenemos en el eje de las X, va a ser potencial eléctrico, es decir, va a estar medido en milivolts. Y en el eje de las X vamos a tener el tiempo. Esto va a estar dado en milisegundos. ¿Ok? Entonces vemos que en la fase 0 observamos que el potencial eléctrico sube de manera abrupta hasta la primera fase. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que para favorecer el paso de la fase 0 a la fase 1 tenemos una gran cantidad de apertura de canales de sodio. Si recuerdan, habíamos mencionado que el ion sodio o los canales de sodio son de activación rápida, favorece una despolarización acelerada, pero el tiempo de apertura va a ser breve. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cuanto se abren los canales van a favorecer este proceso de despolarización, una despolarización bastante severa para poder continuar con todo el proceso eléctrico que va a secundar. Pero el tiempo de apertura de estos canales va a ser muy pequeño, es decir, así como se abren, generan la despolarización rápida, son prácticamente como el inductor, aquel que va a desencadenar todas las respuestas y después se van a cerrar, que es lo que podemos ver en este esquema de aquí. Vemos que prácticamente solamente en estas regiones es donde tenemos la apertura de los canales de sodio.
y que representa pues prácticamente, si hacemos esta interpolación un poquito más precisa, vemos que prácticamente donde termina la fase 1 es prácticamente el cierre de los canales de sodio. Además de eso, ¿qué más podemos observar? Vemos que después de la primera fase tenemos esta pequeña caída que ya no va a ser tan abrupta como la fase 1, que está constituida por la fase 2 principalmente. ¿Y qué es lo que podemos observar? Vemos que aquí ahora quien va a entrar, el siguiente ion que va a entrar va a ser el ion calcio. ¿Qué características tienen los canales de calcio? Su activación va a ser lenta, es decir, no se van a abrir tan fácilmente y no van a generar una despolarización tan agresiva como los canales de sodio, pero prácticamente el tiempo de apertura va a ser prolongado. ¿Ok? Entonces necesita mucho tiempo para poder activarse. Entonces, estos canales de calcio lo que van a permitir es tener una activación por un tiempo más prolongado. ¿Y esto cuál es la función? Pues principalmente va a ser poder darle tiempo al corazón para poder generar el proceso de contracción con la fuerza necesaria para poder generar este efecto. Entonces, esa es una de las principales características importantes que tienen estos canales. Ahora, ahora bien, podemos observar que durante la activación de los canales de calcio tenemos dos tipos de canales de calcio. Tenemos canales de calcio de tipo L y canales de calcio de tipo T. Entonces, ¿por qué se hace esta diferenciación? Los canales de calcio de tipo L viene del inglés long term. ¿Qué quiere decir? Que son canales de calcio de activación lenta. Y también tenemos canales de calcio de tipo T, que viene también de la parte de inglés como transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que su tiempo de apertura va a ser un poco más rápido. No tan rápido como los canales de sodio, pero sí lo suficiente como para poder tener esta diferenciación. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Vemos que los canales de tipo T, como se puede observar aquí, tienen un tiempo de apertura muy pequeño, prácticamente solo es en la fase 1, mientras que los canales de tipo L, a lo mejor la actividad no va a ser tan grande como los de tipo T, va a ser un poquito menor, pero vean hasta dónde se extiende el tiempo de apertura de estos canales, prácticamente hasta hacia la fase 3. Entonces, esto es lo que van a permitir es generar una mayor cantidad de calcio para que esté presente durante todo el proceso del potencial eléctrico cardíaco. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto quiere decir que para que exista una contracción derivada por calcio, necesitamos canales de sodio que empiecen la activación, que activen a canales de calcio y estos canales de calcio activen a otros canales de calcio. Como ya tenemos la especificación, pues podemos darle el nombre y decir que estos canales de calcio son de tipo T y estos canales de calcio van a ser de tipo L. Y este fenómeno que está presentado aquí, muy posiblemente lo vayan a encontrar en los libros o referido por otros autores como un fenómeno de calcio libera calcio. Es decir, va a ser un mecanismo donde tenemos la cantidad de calcio que va a permitir la liberación de más calcio para poder continuar con todo este proceso de contracción cardíaca. ¿Y cómo ocurre este proceso? ¿O por qué está esta diferenciación? ¿Y en qué se caracteriza cada uno de ellos? Tenemos este esquema
que representa la superficie de una célula de un miocardio, es decir, una célula cardíaca. Y tenemos primeramente la parte de la membrana plasmática, tenemos el citoplasma y tenemos el espacio extracelular. ¿Qué es lo que podemos observar? Vemos que en la superficie de este miocardio tenemos canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio van a ser los canales de calcio de tipo T. Aquí no están mencionados, pero ustedes también se podrán imaginar, aquí en esta superficie también vamos a tener nuestros canales de sodio, que son los que van a iniciar el potencial de acción cardíaca, ¿no? Entonces tenemos nuestros canales de sodio, tenemos nuestros canales de calcio de tipo transitorio, ¿y qué es lo que va a pasar? Primeramente, estos canales de calcio van a favorecer la apertura de estos canales de sodio van a favorecer la apertura de estos canales de calcio. Y después, cuando se incremente la entrada de calcio hacia el citoplasma, vamos a generar una despolarización prolongada, lo suficientemente prolongada para favorecer la apertura de los otros canales de calcio. Estos canales de calcio van a ser los canales de calcio de tipo L. ¿Y dónde se encuentran estos canales? En un compartimento denominado retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, como ya lo hemos mencionado al inicio del curso, es una pequeña estructura, es prácticamente un compartimento dentro de la célula que permite ser un almacén de calcio. Como sabemos, el gradiente de concentración para que favorezca la apertura de los canales tiene que ser de un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. Entonces sabemos que en el espacio extracelular la concentración de calcio va a ser mayor. En el citoplasma, la concentración de calcio va a ser menor. Y en el retículo sarcoplásmico, al ser una estructura, bueno, más bien al ser un espacio muy pequeño, pues la cantidad de calcio va a ser mucho mayor con respecto a la cantidad del citoplasma, es decir, la molaridad que vamos a encontrar en este retículo sarcoplásmico va a ser mucho mayor o 2 a 3 veces más grande que la del citoplasma. Esto va a favorecer tener este gradiente positivo para que del retículo sarcoplásmico migre el calcio hacia el citoplasma. Después de que tenemos este calcio, ¿por qué es importante? Porque este calcio va, además de reaccionar con diferentes células, vamos a tener el proceso de contracción que ustedes ya lo han visto. En este caso, la contracción va a ser generada principalmente por la cadena ligera de la miosina, que va a ser relacionado, bueno, va a actuar junto con la calmodulina. Y en este caso, como estamos hablando del corazón, también tiene una tercera proteína que se denomina troponina. Entonces tenemos cadena ligera de la miosina, calmodulina y troponina. Todo este complejo lo que va a favorecer es tener un proceso de fosforilación, hacer la activación de esta cadena ligera de la miosina y favorecer el cierre de las fibras de actina. Entonces, podemos observar o podemos imaginar que esto es como prácticamente como entrelazar los dedos. Cuando tenemos un proceso de contracción, si pueden ver así la imagen, lo que hacemos es acercar estas cadenas de actina para que puedan favorecer el proceso de contracción. Si queremos favorecer la relajación, lo único que hacemos es estirar estas fibras de actina para evitar que se genere, para favorecer este proceso de relajación. Entonces, prácticamente ese es el funcionamiento de cómo se genera este proceso de contracción. Entonces, vemos que el calcio es uno de los elementos que está íntimamente involucrado con todo este proceso de contracción. ¿Qué más podemos encontrar en este cardiomiocito? Podemos encontrar también que tenemos diferentes transportadores que van a permitir, oye, transportadores e intercambiadores que se van a encargar principalmente del proceso de rectificación o de favorecimiento de la homeostasis del corazón. Esto lo podemos ver relacionado en la parte final, pero bueno, vamos a ver, ahorita llegamos a esta parte.
Volviendo a este esquema del potencial eléctrico cardíaco, vemos que la fase 2, que es lo que acabamos de mencionar, está íntimamente relacionada con la liberación de calcio. Entonces vemos que para favorecer este potencial eléctrico cardíaco es necesaria una gran cantidad de calcio para favorecer que el potencial de acción dure por más tiempo. Pero también que podemos ver de esta gráfica, vemos que a partir de la fase 2 el potencial eléctrico está disminuyendo. Si comparamos dónde se encuentra el número 2 con respecto al número 3, vemos que hay un descenso en este potencial eléctrico. ¿Y a qué se debe este descenso? Principalmente se va a deber a tener todos los elementos, todos los iones que van a generar el proceso contrario, es decir, no van a despolarizar, van a hiperpolarizar y como ya lo hemos estado relacionando, todo esto va a estar encargado principalmente por el ion potasio. Sabemos nuevamente que el ion potasio es nuestro agente principal para favorecer la hiperpolarización. Entonces, aquí como podemos observar, no tenemos la participación del otro ion hiperpolarizante que es el cloruro, pero todo esto va a recaer principalmente en la cantidad de potasio dentro del organismo. ¿Y qué es lo que podemos observar? Podemos observar que existe una gran cantidad de canales iónicos y una gran cantidad de subfamilias de canales de potasio. Entonces, estos canales de potasio se van a encargar principalmente de favorecer la hiperpolarización y cada uno de ellos puede estar activado, por ejemplo, como los canales inhibitorios TOC, TO1, que se van a encontrar principalmente activados en la fase 1 para generar este cambio que está aquí presente. Y también tenemos, por ejemplo, a los canales inhibitorios TO2, que se van a encargar principalmente en toda la potencial cardíaco, potencial eléctrico cardíaco, pero principalmente lo vamos a encontrar entre la fase 2 y 3. Y así podemos observar cómo se comporta, cuáles son las propiedades eléctricas de cada uno de estos canales. Entonces vemos que siempre va a haber una disminución del potencial eléctrico a través de canales de potasio. Entonces siempre vamos a tener participación de estos elementos. Unos de los más importantes van a ser los canales marcapasos, canales de potasio y F. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos van a permitir generar el proceso del marcapaso en la región número 4. Vemos que de la posición 3 a la posición 4 tenemos este pequeño pico que se encuentra ahí al final y después vemos que el potencial eléctrico como que se recupera. ¿Y esto por qué es importante? Porque a partir del punto 4 tenemos esta fase de repolarización. Es decir, cuando llegamos a la fase más hiperpolarizada del potencial cardíaco, es decir, cuando ya la corriente es totalmente negativa, lo que vamos a observar es que todos los canales se van a cerrar, van a descansar, van a restablecerse las concentraciones para nuevamente volver a incrementar o continuar con el ciclo. Es decir, lo que vemos aquí es que después de esta fase 4, el siguiente punto va a ser un proceso de descanso que va a ser nuevamente nuestra fase 0 y nuevamente el corazón va a empezar a continuar a latir de nueva forma y esto va a generar lo que es el proceso del latido. Entonces tenemos directamente la fase de repolarización, nos indica cuándo termina un latido y cuándo va a iniciar el otro. Espero que me estén siguiendo hasta este punto. Si no, como les decía, en cualquier punto pueden hacerme las preguntas. Ahora, ¿quiénes se van a encargar de este proceso de repolarización? Pues van a ser los transportadores e intercambiadores. Aquí ya como estamos en contra de gradiente, pues vamos a necesitar energía. Por lo tanto, una de las principales proteínas que están involucradas en este proceso de recambio va a ser el transportador o la bomba sodio-potasio ATPasa. Como ya han visto, todas las ATPasas o todas las enzimas que pertenezcan al transporte activo, pues requieren de una molécula de intercambio, una molécula que genera energía, que en este caso va a ser el ATP.
¿Y de qué se van a encargar esta sodio-potasio ATPasa? Pues nuevamente de restablecer los valores de potasio en el interior y de sodio en el exterior. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente cómo se comporta el corazón. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? ¿O cómo podemos interpretar todo este proceso de potencial cardíaco eléctrico? Pues esto va a ser principalmente porque el corazón, para tener esta sincronía y para poder generar los movimientos de contracción, necesita mandar una señal eléctrica hacia las diferentes regiones de este órgano. ¿Para qué? Para poder generar un latido de forma armónica. Entonces, ¿cómo ocurre prácticamente el proceso de latido? Todo va a iniciar con el punto cero, que va a ser el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular lo vamos a encontrar en la parte izquierda, perdón, en la parte superior derecha de las aurículas, y va a ser el que va a llevar o el que va a direccionar cuándo va a iniciarse un latido. ¿Qué es lo que va a pasar después? El nodo sinauricular va a mandar una señal al segundo región marcapasos, que va a ser la región atrioventricular, que se encuentra aquí, prácticamente en la intersección entre los atrios y los ventrículos, de ahí su nombre, va a ser el nodo atrioventricular. De ahí, ¿qué va a pasar? De ahí vamos a tener dos regiones, una que va a inervar al lado izquierdo del corazón y otra que va a inervar al lado derecho. Y esto se va a denominar como el haz de His, que se va a encargar principalmente de transducir esta señalización eléctrica a través de todo el puente que va a dividir las dos regiones del corazón. Entonces, todas estas fibras van a llegar por la parte central y van a desembocar en el ápice, es decir, la punta del corazón, y se van a dividir en las dos regiones. Unas van a inervar nuevamente hacia el lado izquierdo y otras van a inervar hacia el lado derecho. Esta última región se le denomina como eh, esta región se le van a denominar como las fibras de Purkinje. Entonces las partes finales van a ser las fibras de Purkinje. ¿Ok? Entonces las fibras de Purkinje se van a dividir tanto en la parte izquierda como derecha del corazón. Entonces, ¿por qué se le denominan regiones marcapasos a cada una de estas? El nodo sinauricular, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Porque ellas van a decidir cuándo iniciar el potencial cardíaco eléctrico. Es decir, ellos van a indicar en qué momento van a favorecer esta despolarización para continuar con el proceso de contracción en las diferentes regiones del corazón. Entonces, estas cuatro regiones se van a encargar de mantener la automaticidad del órgano, es decir, van a mantener que el corazón se continúe latiendo por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver de forma resumida es que tenemos ah, tenemos el nodo sinauricular, el nodo atrioventricular, las de His
y las fibras de Purkinje. Entonces, todo el proceso que va desde el inicio hasta el final, todo esto va a ser el latido. Es decir, un latido se denomina como el tiempo que tarda en favorecer la contracción atrial y la contracción ventricular, que como podemos observar, la fase atrial está denominada por el nodo sinauricular y el nodo atrioventricular, y la fase ventricular está denominada principalmente por el haz de His y por las fibras de Purkinje. Entonces, el tiempo que tarda va a ser denominado entre todo el proceso que se genera esta región. Entonces, eso nos va a dar el efecto cronotrópico. Va a ser el número de latidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de conducción en cada una de las regiones? Es decir, todo esto, vamos a decir que un latido dura 1 segundo. Entonces, podemos asumir que podemos decir que el tiempo en que tarda cada una de las regiones oscila más o menos entre 0.25 o 25 milisegundos, 30 milisegundos aproximadamente en cada una de las regiones. Entonces, el tiempo que tarda, por ejemplo, de llegar del nodo sinauricular hacia el nodo atrioventricular nos va a dictaminar la velocidad de conducción. Es decir, cuánto tiempo tarda del nodo sinauricular a llegar hacia el atrio ventricular, del atrio ventricular al haz de His y finalmente del haz de His a las fibras de Purkinje. Todo esto, estos tiempos en las diferentes regiones nos determina la velocidad de conducción. Entonces, esta velocidad de conducción también se puede denominar como el efecto dromotrópico, como les había mencionado. Entonces, si decimos que hay un fármaco que tiene un efecto dromotrópico positivo, quiere decir que va a aumentar la velocidad de conducción. Es decir, que el tiempo del nodo sinauricular hacia el atrio ventricular va a disminuir, vamos a poner un ejemplo, a 0.10 segundos. Entonces, esto quiere decir que un efecto dromotrópico va a incrementar la velocidad. ¿Qué pasa si tenemos un efecto dromotrópico negativo? Pues vamos a tener el efecto contrario. Lo que vamos a observar aquí ahora con un efecto negativo, es decir, disminuyendo la velocidad de conducción, va a ser que a lo mejor este proceso va a tardar ahora 0.5 o 50 milisegundos. 500 milisegundos, perdón. Entonces, quiere decir que está tardando mucho más. Por lo tanto, vamos a disminuir la velocidad de conducción. Entonces, para estudiar este efecto de velocidad de conducción, la parte de la medicina se ha apoyado en el uso del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma que está mencionado en la parte inferior, vemos que está denominado por diferentes regiones, la región P, la región Q, R, S y finalmente la región T. Ahora, en este esquema, lo que podemos observar es qué región del corazón se interpreta en cada una de las partes del electrocardiograma. Podemos observar que, por ejemplo, la región P va a abarcar principalmente la contracción en estas regiones, la contracción de los aurículas, mientras que la región QRS se va a encargar de la región de los ventrículos. Entonces, la región P, el complejo QRS, y la parte T va a ser la fase final que se va a encargar de la repolarización.
Entonces, lo que podemos observar es que esto nos indica prácticamente, o bueno, la interpretación del electrocardiograma nos indica qué parte del corazón se encuentra alterada. Entonces, podemos observar, nuevamente regresando a nuestro esquema que habíamos mencionado, vemos que aquí el corazón, tenemos nuestro electrocardiograma, tenemos 40 latidos por minuto. Nosotros podemos acelerar esta velocidad de conducción y también la frecuencia cardíaca. Para aumentar la frecuencia cardíaca, simplemente incrementamos. ¿Y qué es lo que vemos? A 120 latidos por minuto, vemos que el corazón está latiendo mucho más rápido. Pero ¿qué es lo que podemos observar? Observamos que este electrocardiograma no se modifica su estructura. Quiere decir que simplemente aumentamos la velocidad que está haciendo cada uno de los procesos, pero siguen siendo activándose de forma armónica. Entonces, simplemente si vemos, por ejemplo, una taquicardia, es el aumento ordenado del número de latidos por minuto, mientras que una bradicardia es la disminución del número de latidos por un espacio de tiempo. En este caso puede ser también relacionado con un minuto. Ahora bien, ¿qué pasará si empezamos a modificar las regiones del corazón? Es decir, tenemos nuevamente tenemos nuestra región, tenemos nuestra parte sincrónica y lo que podemos observar o lo que se observa en un electrocardiograma es que tenemos la repetición de los diferentes latidos, pero vemos que es muy fácil de identificar dónde inicia este latido. Tenemos esta región P. Vemos que existe un tiempo muerto entre la primera región T y la segunda región P. Entonces prácticamente este es el tiempo de descanso del corazón, que es la fase transitoria, es decir, cuando empieza la parte de repolarización, necesitamos generar todo este intercambio iónico para nuevamente continuar o empezar otra vez un proceso de latido. Lo que podemos observar es que en cada una de estas regiones se encuentra de forma simétrica, es decir, casi todos tenemos la misma altura de la región P, el mismo tiempo que conecta de la región T con la nueva inicio de la región P, vemos que la altura de la región R es prácticamente la misma. Entonces aquí lo que podemos observar es que se mantienen de forma armónica, o sea, siempre van a encontrarse de forma ordenada. ¿Qué pasa ahora si generamos una alteración en esta simetría y empezamos a generar, por ejemplo, modificaciones en esta región? ¿Qué tal si un electrocardiograma aparece de esta naturaleza? O puede ser que también encontremos una región tal vez un poco más aplanada. Aquí tal vez puede estar aplanada y continúa. E inclusive podemos observar esta región de aquí. Entonces lo que podemos observar, por ejemplo, con lo que está dibujado en la parte de abajo es que ya no tenemos esta simetría. Entonces aquí es donde entran la característica de las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas se le denomina como una alteración del ritmo, como su nombre lo indica. Es decir, ya no van a encontrarse de forma armónica, ya no va a estar de forma adecuada. ¿Y cómo ocurren los procesos de arritmias? Podemos observar aquí también en esta imagen que tenemos las diferentes representaciones del potencial cardíaco en las diferentes regiones del corazón. Es decir, el mismo esquema que les mostré aquí, que este es un potencial general para el corazón, vemos cómo se comportan las diferentes regiones del corazón. Vemos que del nodo sinauricular prácticamente solo necesitamos el destello. Entonces, solo observamos una presencia inicial.
¿Qué pasa, por ejemplo, en las regiones medias, donde prácticamente se genera todo el proceso de latido desde las fibras de Purkinje? Vemos que aquí desde las fibras de Purkinje tenemos las regiones principales, inclusive eh, tenemos la parte central de esta región. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar una mayor cantidad de la presencia de estos iones. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo les muestro a lo mejor una alteración en la parte del corazón, si yo les muestro que un electrocardiograma se comporta de esta naturaleza, haciendo énfasis en esta parte, sabremos que una de las alteraciones que tenemos aquí va a ser principalmente por la parte de los ventrículos, de las aurículas, perdón. Entonces, va a ser una alteración principalmente de las aurículas, lo que esté generando esta deformación del electrocardiograma. Si tenemos, por el contrario, una alteración, vamos a mencionarlo así, vemos que la unión es un poquito más estrecha, vemos que prácticamente no se presenta la forma, la región S casi no se observa, prácticamente solo es una subida y una bajada. Sabremos que esta región está siendo alterada por los ventrículos. Y ahora, si nosotros vemos que tenemos a lo mejor una prolongación en la fase final, vamos a decir que esta es la fase P y esta es la fase T, vemos que aquí hay un retraso desde el haz de His hacia las fibras de Purkinje. Entonces, prácticamente ya podemos más o menos identificar en qué región del corazón o qué parte de los marcapasos se encuentran alteradas. Entonces, ese es como vamos a empezar a diagnosticar o vamos a poder observar qué se generan en las diferentes arritmias cardíacas. ¿Ok? Entonces, vamos a mencionar un par, nada más para terminar la sesión del día de hoy. Vamos a tomar esta imagen. Una de las principales patologías que existe una de las principales arritmias es la arritmia Wolff-Parkinson-White. Esta arritmia, es, obviamente se le dio su nombre en honor a los médicos, el doctor Wolff y el doctor Parkinson. Ellos lo que encontraron es que existe una alteración principalmente en la parte de los ventrículos. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente, como ya le mencioné hace un momento, tenemos que el inicio es el nodo sinauricular, manda la señal hacia la parte atrioventricular. Tenemos el haz de His que se va a dividir en estas regiones. Y finalmente tenemos las fibras de Purkinje en las dos regiones. Entonces, vamos a ponerle aquí número. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces tenemos el proceso que ocurre en cada una de estas regiones. Y aquí vemos que simplemente se bifurca la señal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Wolff-Parkinson-White? Aquí lo que ocurre es que tenemos una alteración en esta región. En Wolff-Parkinson-White generamos una alteración prácticamente en esta región del lado izquierdo. ¿Qué es lo que se observa? Aquí en esta región se empieza ya sea que se genere un tejido
cicatrizado, ya sea por un infarto cardíaco, por la intoxicación por algún tipo de medicamentos o por alguna infección, vamos a generar un tejido, una cicatriz dentro del corazón. ¿Qué característica va a tener esta cicatriz? Que ya no va a tener esta capacidad de conducción eléctrica como los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que ocurre es que tenemos nuestra célula, manda su potencial eléctrico, vamos a imaginar que esto es un rayo, manda su potencial eléctrico, conduce a la siguiente célula y esta célula va a favorecer la conducción eléctrica del diferente corazón, ¿no? Entonces este potencial lo que va a hacer es que se va a estar trasladando a las diferentes regiones, a las diferentes células del organismo, funcionando prácticamente como si fuera un cable. Entonces toda esa señal se va a conducir. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener esta conducción tenemos una célula, que esta célula se murió, y por lo tanto cuando llegue el impulso eléctrico, esta célula ya no va a poder continuar con la conducción eléctrica? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a imaginar que esto está pegadito aquí y nuestro tejido infartado, nuestro tejido muerto, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando manda la señal eléctrica y llega a esta región que no puede ser conducida, lo que va a pasar es que se va a empezar a desviar la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega la corriente eléctrica, se empieza a desviar y entonces esta corriente eléctrica, además de que sí puede continuar con la región, lo que va a favorecer es un reinicio, es decir, a lo mejor esta corriente migra hacia la parte interior. Entonces lo que se genera es un sistema de reentrada eléctrica, es decir, alguna parte de la corriente sí va a migrar a la siguiente punto, pero otra de las partes se va a quedar, digamos, almacenada en esta parte. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a generar ese problema? Lo que va a generar es que el proceso de conducción se va a ver disminuido. Vemos que, por ejemplo, aquí en Wolf Parkinson White tenemos una disminución. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a mandar señales eléctricas en las diferentes regiones del corazón. Y entonces tenemos una región que se encuentra aquí, que se le denomina el haz de Kent. Esta región del haz de Kent también tiene eh, de eh, capacidades para generar conducción eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Lo que se va a observar es que cuando tenemos este haz de Kent, va a empezar a mandar una señal extra, una señal que no teníamos, eh, digamos, prevista, como lo habíamos mostrado en la parte anterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar con estas condiciones? Lo que vamos a generar es principalmente una alteración en el ritmo de este corazón.
Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, lo que va a pasar ahora es que, bueno, dejen borrarlo para que sea un poquito más claro. Lo que va a ocurrir principalmente con el haz de Kent es que esta entrada de aquí, en lugar de pasar directamente hacia la región de His, hacia la región central, se va a bifurcar hacia esta parte. Entonces, esta parte va a empezar a mandar señales directamente hacia las fibras de Purkinje. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es saltarnos de nodo sinauricular, atrioventricular, parte de His, y finalmente hacia Purkinje. Entonces, al tener esta alteración con el haz de Kent, lo que va a pasar es que viene nodo sinauricular, atrioventricular, haz de Kent y directamente se va a pasar hacia las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al saltarnos esta región de aquí, lo que va a pasar es que la velocidad de latido va a incrementarse. Entonces, ¿cómo se va a observar un electrocardiograma en esta región? Si normalmente tenemos un electrocardiograma de esta naturaleza, con el haz de Kent, lo que va a pasar es que prácticamente la región final va a desaparecer y vamos a tener la región de entrada. Entonces, técnicamente esta región de aquí desaparece porque es la parte final y lo que vamos a observar es que se va a incrementar la velocidad de conducción. Entonces, en ocasiones, ya en casos más severos todavía, lo que vamos a observar es prácticamente la pérdida de todas las regiones. Entonces, vamos a observar cambios de esta naturaleza. Ahora dejen ver si encuentro una imagen que más o menos represente el electrocardiograma. Ok, creo que queda mejor de esta forma. Lo que podemos observar es que con la enfermedad de Wolff-Parkinson-White vamos a generar alteraciones en esta parte. Entonces prácticamente ya no podemos distinguir dónde inicia y dónde termina el latido. Técnicamente la región de entrada se va a incrementar. Entonces esto que va a generar un proceso de taquicardia. Vemos que la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos que está produciéndose, es decir, vamos a nombrarlo aquí como que de aquí a aquí es un latido y de aquí a aquí es un latido, pues es mucho más rápido que con un electrocardiograma de forma normal. Entonces, además de que incrementamos la frecuencia cardíaca, también vamos a incrementar la velocidad de conducción. Por lo tanto, vamos a tener un proceso de incremento en la velocidad de este corazón. Entonces, eso puede ser bastante peligroso porque tenemos alteraciones constantes. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para el tratamiento de Wolff-Parkinson-White? Podríamos utilizar, por ejemplo, algunos fármacos que activen canales de calcio o canales de sodio. Pues realmente no, porque lo que haríamos con esto sería eh, incrementar la patología de Wolff-Parkinson-White. En ese sentido, lo que necesitamos es disminuir la velocidad de conducción, frenar el proceso de liberación de estos iones excitadores. Por lo tanto, lo que se va a preferir aquí van a ser bloqueadores de canales de sodio o activadores de canales de potasio.
Esto simplemente para disminuir y regular la cantidad de elementos que están presentes. Ok, espero que me sigan, bueno, me estén siguiendo todavía en esta explicación. Si no, como les digo, lo revisamos el día jueves. Ok, ahora existe otra patología ya nada más para terminar el día de hoy, que se le denomina bloqueo atrioventricular. En el caso del bloqueo atrioventricular, como su nombre lo indica, significa que tenemos un infarto en la parte de las de His, prácticamente justo debajo del nodo atrioventricular, y lo que va a pasar es que ahora la velocidad de conducción va a tardar más en llegar hacia las fibras de His. Dependiendo de la severidad de esto, lo que vamos a observar es que la parte de inicio va a ser un poco más lenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que tenemos el nodo sinoauricular, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esta velocidad, en este punto, va a disminuir la velocidad. ¿Y qué es lo que vamos a observar en un electrocardiograma? Lo que vamos a observar es que ahora este proceso se va a alargar. Aquí lo estoy haciendo, digamos, muy notorio, pero podemos observar que el tiempo de recaptura o el tiempo en que se va a tomar esta recuperación va a tardar más tiempo. Entonces, esto puede generar un proceso de bradicardia porque estamos extendiendo el tiempo de latidos por minuto que tienen estos pacientes, pero además de eso vamos a tener una disminución de la velocidad de conducción por el tiempo que va a tardar en llegar la señal de un punto A un punto B. Entonces, una de las características del bloqueo atrioventricular va a ser que tenemos estas extensiones desde la región P hacia la región QRS. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues principalmente lo que estamos buscando aquí es evitar que continúe, o por lo menos regular, esta velocidad de conducción, para lo cual, ¿qué tratamientos podríamos utilizar? Pues aquí lo que necesitamos es buscar agonistas que permitan incrementar la velocidad de conducción en esta región. Entonces, lo que se espera aquí es buscar algo que pueda activar canales de sodio para incrementar esta velocidad de conducción en la parte atrioventricular. Si utilizamos, por ejemplo, antagonistas o inhibidores de los canales de calcio, lo que vamos a hacer es empeorar la condición fisiológica de estos pacientes. Entonces, lo que se puede hacer es, por ejemplo, buscar, por ejemplo, fármacos que incrementen la frecuencia cardíaca, como puede ser, por ejemplo, atropina, que son antagonistas de los receptores muscarínicos para favorecer la activación de los receptores adrenérgicos en el corazón. Entonces, más o menos es como la forma de razonar cómo está actuando la velocidad de conducción y cómo podemos estar controlando estos efectos cardíacos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. De igual forma, lo revisamos el día jueves, continuamos con esta parte y seguimos con la revisión de dudas. Les agradezco nuevamente la atención y les ofrezco una disculpa por no tener esta sesión de forma sincrónica como normalmente lo teníamos. Pero nuevamente espero que tengan un excelente día y síganse cuidando.